Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte práctica del tema titulado Gestión de datos masivos con filtros y tablas dinámicas correspondiente al bloque de uso avanzado de Excel. En concreto vamos a ver la parte de filtrado y ordenación, el tema de filtrado y ordenación en este tipo de vídeos que llamamos vídeos a fondo. Sobre el filtrado y ordenación son dos operaciones que empiezan a tratar con datos y sobre todo tienen sentido cuando empezamos a tratar con datos masivos, porque cuando no tenemos pues gran cantidad de datos hay veces que una simple vista, echando una simple vista por encima a los datos ya nos vale para saber un poquito lo que necesitamos obtener. Sin embargo, cuando ya tenemos volúmenes grandes de datos, aquí tenemos por ejemplo 90 y tantas personas, con unas cuantas columnas, 10, 12 columnas. Tenemos aquí por ejemplo otra hoja en la que tenemos ya 800 datos, 799, que si quitamos la fila de título. Y aquí igualmente lo mismo, lo que pasa que aquí ya tenemos pues aplicados formatos condicionales y demás. Bueno, pues tanto la ordenación como el filtrado permite tanto que ordenemos los datos, la ordenación por un lado, que ordenemos los datos tanto por los contenidos que veis en las celdas como por los posibles formatos que hayáis aplicado. Entonces, hay veces que yo puedo ordenar los datos de tal manera que si he aplicado un formato condicional, por ejemplo, con flechas de estas que apuntan para arriba, flechas que apuntan para abajo, con circulitos rojos, amarillos, puedo ordenar también el listado por esos iconos, ¿vale? O sea, ya no es solo filtrarle, la ordenación lo que hace es dejarme todas las filas a la vista y colocarme los datos como yo le diga, según lo que yo vaya configurando en cada una de las columnas. Digo, me vas a ordenar esto por esta columna, en caso de que haya repetidos por esta otra, en caso de que haya repetidos por esta, ahora vemos cómo es el proceso. Y nos va a permitir hacerlo tanto por contenido de las celdas como por formato que tengan esas celdas, formato de todo tipo. Colores de fuente, colores de celda, iconos que hemos aplicado en formato condicional. Vamos a empezar por el ejemplo más sencillo, que es este que no tiene grandes formatos aplicados, ¿vale? Y luego ya vemos los otros dos. ¿Qué es el filtrado? El filtrado lo que hace es dejarme a la vista solo los datos que yo quiera. Es decir, me va a ocultar todas aquellas filas que no cumplan los criterios que yo configure. En el filtrado yo configuro unos criterios. Los criterios se configuran columna por columna según el tipo de datos que tenga esa columna configurada. Habrá criterios para filtrar de tipo texto, de tipo número, de tipo fecha, etcétera, etcétera. Y yo podré decidir qué datos quiero que se vean según si cumplen o no las condiciones que yo vaya configurando en cada una de esas columnas, ¿vale? Ese es el filtrado. Obviamente luego se pueden combinar, se pueden ordenar y filtrar los datos a la vez. De hecho, cuando vayamos a ver el filtrado, veremos que dentro del filtrado también está la ordenación y se pueden hacer las dos cosas, ¿vale? Vamos a ir viendo y vamos a empezar por la parte de ordenar, que es la más sencilla, aunque ya tiene varias opciones, y luego ya vemos la parte del filtro, que es lo que es un poco más extenso, que tiene más opciones. En cuanto a la ordenación, para empezar, no hace falta seleccionar nada. Como tantas otras operaciones, dejamos la celda activa dentro de lo que es un bloque de datos y simplemente vamos a la solapa datos y aquí tenemos la opción de ordenación, ¿vale? Estas otras opciones lo que hacen es ordenarme los datos simplemente por la columna en la que estoy. Esto tampoco creo que sea de mucha utilidad, así que es una opción rápida. Es decir, me ordena los datos por esta columna, pinchas aquí, y automáticamente te ordena los datos por esa columna. No hay más, no te pregunta más cosas, no hay más que configurar, ¿vale? Tampoco te da mucho más juego. Entonces, bueno, pues son opciones rápidas que si os si veis que os van a ser útiles, bueno, pues las utilizáis. También se puede hacer la ordenación a golpe de botón derecho. Botón derecho, ordenar. Igual también el filtrado, ¿vale? Lo que pasa es que al final estos son para hacer ordenaciones rápidas sin que me den a elegir muchas opciones. ¿De acuerdo? Yo prefiero que entréis por aquí, tanto a ordenación como a filtro, y luego ya cuando controléis cómo se ordena, qué se puede ordenar, de qué manera, si por contenidos o por formatos y demás, pues si queréis en algún caso utilizar con botón derecho las opciones de ordenación o las opciones de filtrado, pues se puede utilizar, ¿vale? Ya os digo que son opciones para ordenar y filtrar de forma rápida. Si yo entro aquí a la parte de la ordenación, lo que os decía, no hace falta que seleccionemos nada y lo que sí que tenemos que tener en cuenta, esto es fundamental, fundamental porque nos cargamos la hoja, si no, fundamental, es que cuando yo ordene,
quede seleccionado todas las celdas de la tabla, ¿vale? Todas las celdas del rango en este caso, o si estuviera trabajando con una tabla, ahí va a ser más sencillo, porque si estoy trabajando con una tabla, si estas celdas no fueran un rango y fueran una tabla, ¿vale? Acordaros que yo podría hacer una tabla desde insertar tabla directamente, ¿vale? No, no lo hemos visto, eh, digamos, en el curso como tal, porque no hemos visto la parte de tablas dinámicas que viene en un vídeo justo a continuación de este, pero sí que lo hemos comentado en alguno de los vídeos. Yo tengo un rango de celdas normal y corriente, y si yo quiero que este rango de celdas se comporte como un bloque, como un objeto, podría crear con ellas una tabla, ¿vale? Al crear una tabla estoy creando un objeto, ¿vale? Lo aceptaría y lo que tengo es un objeto. Un objeto que al final son los mismos contenidos que tenía, lo que pasa que en forma de objeto. Me sale aquí arriba una solapa nueva, esa solapa es propia del objeto tabla, y a partir de ahí hay prácticamente todo funciona igual, lo que pasa que hay cosas que son más cómodas de aplicar porque la tabla se lo aplica ya, por ejemplo, a todas las columnas. Entonces tengo opciones que son más rápidas de aplicar. Aparte me aplica un formato, según hago la tabla, etcétera, etcétera. Pero me da exactamente igual porque tanto una cosa como la otra tenéis que tener en cuenta las mismas cosas. Entonces, si yo estoy aquí con una celda seleccionada y doy al icono de datos ordenar, me tiene que quedar muy claro que se me tiene que haber seleccionado toda la tabla. Os comenté cuando empezó el curso que hay personas que en ocasiones dejan en la hoja de cálculo filas en blanco o columnas en blanco. ¿Vale? Tened muchísimo cuidado con eso, porque en operaciones como la ordenación, si no se seleccionan todas las celdas de la tabla, nos cargamos la tabla. ¿Vale? De tal manera que solo se van a mover ciertas celdas y otras no. ¿De acuerdo? O sea, algo como dejar aquí una columna en blanco, por lo que sea. Imaginaos aquí que se ha dejado una columna en blanco. ¿Vale? Aquí, en este caso, como tengo título, es posible que no tuviera incluso ningún problema al tener la continuidad aquí de la fila 1, ¿vale? Al tener ahí ya continuidad, que eso es fila 1, es posible que ahí no tuviera ningún problema. Pero en este caso, fijaros que también, aún así, ¿vale? Aún así, hay ocasiones en las que tú pones simplemente un texto de título aquí en esta celda y ya no te hace esto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aquí pusiera, por ejemplo, yo que sé, prueba, aunque sea que tampoco, ¿vale? Si yo eso simplemente lo nombro como prueba, al hacer aquí la ordenación, ya me vale para que la tabla, o en este caso el rango de celdas, tenga una continuidad, aunque sea por la fila de título, ¿vale? Y ya me coge todas las columnas, ¿de acuerdo? Si simplemente me limito, voy a hacer un deshacer aquí, si simplemente me limito a insertar aquí una columna, aunque yo vea que se ha puesto de color negro, porque viene con el mismo formato que el título, yo estoy ahí con el cursor, vamos, con la celda activa en cualquier sitio, doy a ordenar y ojo a lo que me está ordenando, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado porque, claro, si estuviéramos trabajando con un zoom normal, si estuviéramos trabajando con un zoom normal, o si estas celdas, por lo que sea, imagino que estas celdas tuviéramos mucho más contenido, ¿vale? Estos son casos que luego hay que verse en ellos, ¿vale? Imaginaos que estáis en una hoja de cálculo con estos contenidos, no te ha dado por revisar la hoja entera y marcas aquí, das a ordenar, te pones a trabajar, aceptas, te pones a trabajar y de repente no te vas a dar ni cuenta. Resulta que cuando has dado a ordenar, has ordenado todo menos esto de la derecha, ¿vale? Eso de la derecha se ha quedado fuera de la ordenación y nos hemos cargado la hoja, ¿de acuerdo? No es que nos hayamos cargado la hoja, hemos empezado a hacer que se muevan los datos de estas primeras columnas, no se han movido, perdón, los datos de las últimas columnas, y puede ser que no me haya dado ni cuenta. Tengo asignados todos los datos de forma errónea, ¿vale? Y ha sido un error por dejar, en este caso, columnas en blanco. No se deja ninguna columna en blanco, y en el caso en el que tengáis que dejar alguna, que sea porque es una columna con título que no tiene contenido abajo, ¿vale? Pues una columna, por ejemplo, de observaciones, yo que sé, si hubiera una columna de observaciones y obviamente no tiene texto, pues no tiene texto, pero ya tiene título, ¿de acuerdo? Tened muchísimo cuidado porque ha habido casos, en Diputación de hecho se ha dado algún caso de hojas que les ha ocurrido esto que os comento aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a deshacer y a dejarlo todo como estaba, sin la columna esa en blanco, ¿vale? Sin la columna L. Entonces, es una comprobación que no cuesta nada, bajar el zoom
al máximo, ponerse en cualquier lado y al dar el ordenar ver que efectivamente que se selecciona toda la tabla entera, ¿de acuerdo? Todas las celdas de la tabla, o todo el rango de celdas de la tabla. Vale, vuelvo a poner aquí un zoom de 100%. Y una cosa más que creo que no ha salido en otros vídeos, son de estas cosas básicas que al final se ven sobre la marcha. Fijaros que esta primera fila se queda ahí fija, ¿vale? Esta primera fila se queda aquí fija mientras yo estoy desplazándome hacia los contenidos inferiores, ¿vale? Esto se consigue desde la opción de vista, ¿vale? Vista, inmovilizar. Fijaros que aquí está los paneles. Hay un panel, al menos, inmovilizado. Pone aquí inmovilizar paneles, ¿vale? Si no estuviera inmovilizado no aparecía la opción de movilizar. Vamos a ver cómo funciona en este vídeo, que es una cosa rápida. Es muy fácil. Hay dos opciones que te da la máquina por defecto. Inmovilizar fila superior, primera columna, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con esto igual no me vale para lo que yo quiero. Inmovilizar fila superior sería, déjame la fila primera fija y yo cuando bajo hasta a las opciones, a partir, por ejemplo, de la fila 26-27, que ya no vería la fila de título, pues esa fila se queda fija y yo siempre sé cuál es el título de las columnas, ya sé la información que tengo debajo, ¿vale? Si no, imaginaros toda esta parte de aquí de la derecha, todos números, pues si no tengo los títulos a la vista, si yo voy así, pues no sé exactamente qué es cada cosa y me tocaría subir, bajar, a ver qué es la información de cada columna, ¿vale? Esa es una opción y es una de las más útiles y más rápidas. Inmovilízame la primera fila. Hay veces que en la primera fila tengo datos, pero es que tengo datos en la segunda, tercera, cuarta, quinta fila. Entonces, igual tengo que empezar a inmovilizar a partir de la sexta, séptima fila. ¿De acuerdo? Y también hay otra opción. Igual también me ocurre lo mismo, ¿vale? Suponeros este caso de aquí, lo mismo que antes, ¿vale? Suponeros este caso extremo de aquí, que yo me tuviera que desplazar hacia la derecha. Obviamente aquí está forzado porque no tenemos necesidad, porque la anchura de las columnas haría que se viese toda la información en una sola, en la misma pantalla, ¿vale? Pero bueno, para forzarlo, para que me entendáis, estaríamos en la misma. Yo aquí voy hacia la derecha y pierdo la primera, segunda, tercera, cuarta columna y no sé exactamente a quién pertenecen estos datos, ¿de acuerdo? Entonces yo también puedo decir, bueno, pues quiero que se me bloquee, pero no solo la primera columna, sino igual a partir de la tercera, la cuarta, etcétera, etcétera. Entonces, la opción más cómoda es esta de aquí de inmovilizar paneles. Y es muy cómodo, fijaros el icono lo que dice. Inmovilizar paneles es, colocas la celda activa donde tú quieras que se empiece a bloquear los datos, ¿vale? Donde digas, yo quiero, si yo pongo la celda ahí, estoy diciendo, se me va a bloquear desde la fila F, perdón, desde la columna F hacia la izquierda y desde la fila 2 hacia arriba. Es decir, me va a aparecer una raya vertical entre la E y la F, que es lo que marca la línea de bloqueo, de inmovilización, y me va a aparecer otra raya, lo que pasa es que esa casi no se va a ver, porque como tenemos la fila de título, otra raya entre la fila 1 y la 2, ¿de acuerdo? Entonces, entre columna F me va a aparecer una raya, entre la fila 1 y 2 me va a aparecer otra, y eso es lo que se va a quedar bloqueado. Si yo doy aquí inmovilizar paneles, tira de lo que haya puesto yo ahí en la celda activa. Yo pincho aquí y automáticamente me aparecen las dos rayas, ¿vale? Si yo voy hacia la derecha, se me ha quedado bloqueado ahí, ¿vale? Se me han quedado bloqueadas estas, estas columnas. De hecho, si estas columnas yo juego con ellas y las ajusto, bueno, pues ahí están bloqueadas, ¿de acuerdo? Están bloqueadas y yo, vaya donde vaya, siempre sé a quién pertenecen esos datos, ¿vale? Igual si bajo para abajo, como también he bloqueado la primera fila, pues ahí está bloqueado, ¿de acuerdo? Esto es la inmovilización de paneles y esto se consigue utilizando este icono en base a que yo he dejado la celda activa en algún sitio puesto. Si quisiera solo bloquear la primera fila, la podría poner ahí y hacer inmovilizar paneles o tocar la opción inmovilizar fila superior y con la primera columna podría jugar igual, ¿vale? Podría ponerlo ahí, podría ponerlo de cualquier manera. Obviamente también hay ocasiones en las que para poder ver la información hay gente que oculta columnas, corta, pega, etcétera, etcétera. Eso, obviamente, cosas que se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Vuelvo a poner la hoja como estaba, con las columnas todas igual de anchas, y vemos la parte de ordenación. Datos, bueno, al final voy a dejar puesta, que estaba puesta y la he quitado, inmovilizar fila superior, ¿vale? Que esta es la que tenemos antes y esa la dejamos puesta así. Datos, ordenar. Aquí lo que tenemos son distintos niveles de ordenación y
lo que vemos por aquí arriba es, inicialmente, habría que decidir, eso ya es cosa del usuario, si mi tabla, mi rango de datos, las columnas tienen fila de encabezado o no la tienen. En este caso sí que la tienen, con lo cual, cuando yo marco aquí, primero, esa fila no entra dentro de la ordenación. Fijaros que hay una especie como de marco verde ahí diciendo que esa fila no se va a ordenar, ¿vale? O sea, el hecho de que yo marque aquí mis datos tienen encabezados me- me va a dar dos funcionalidades. Primera, esa fila primera no se mueve, ¿vale? Al decir que tiene encabezado se va a quedar ahí. Y segunda, ahora cuando despliego voy a ver el nombre de cada título de cada columna para decidir por qué ordeno, ¿vale? Obviamente, esto hay veces que nos damos cuenta más tarde, hay gente que no sé por qué en las hojas a veces tiene varios nombres de columna repetidos, no sé por qué. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que aquí la máquina, pues obviamente, sí que te pone los nombres de los títulos en el orden en el que están en las celdas, pero si tú tienes dos o tres columnas con el mismo nombre, pues obviamente te va a costar distinguir cuál es cada uno. Hay que intentar siempre que cuando nombremos algo sea lo más explícito posible, aunque sea con abreviatura o aunque sea en dos filas, ¿vale? Aunque sea con la opción de ajuste de altura o con el alt, saltando como ya hemos visto en otros vídeos, para que el texto, el título de la columna sea lo más explícito posible. Estos están traducidos del inglés, ¿vale? Esto es una hoja que viene en inglés, yo lo he traducido, bueno, simplemente para que os resulte un poco más cercana a la literatura, ¿vale? Yo aquí puedo poner ordenarme por apellido y cuando hay que agregar otros niveles, agregar segundo nivel, luego por nombre, por ejemplo, ¿vale? También podría haber ordenado, estamos en ordenación, ¿vale? Estamos en ordenación para que la máquina me ordene. ¿Qué pasa? Si ordeno por apellido y por nombre, pues obviamente me va a ordenar todo entre sí. Ordenar por apellido significa que va a coger la columna apellido y va a ordenar. En el caso en el que se encuentre varios apellidos repetidos, esas personas que tienen los apellidos repetidos, entre sí les va a ordenar por nombre. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ese es el sentido de tener varios niveles. Y aquí estamos ordenando, ya veis, por valores de la celda. ¿De acuerdo? Aquí es donde tenemos varias opciones para ordenar por formatos. Valores de la celda por un lado o por formatos. Color de la celda, color de fuente, icono del formato condicional si hubiéramos puesto iconos de esos de la flecha arriba, circulitos de colores, etcétera, ¿vale? Y la ordenación de A a Z, de Z a, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, esta es una opción. Yo podría decir, no, es que, bueno, esto obviamente si aceptamos, ordenado queda, ¿de acuerdo? Ordenado queda y obviamente aquí ahora se me han mezclado, por ejemplo, las personas por países, por sexo o por equipo, ¿vale? Masculino, femenino, ¿de acuerdo? Bueno, pues decir, bueno, pues es que yo necesitaba que aparte de que estén ordenados por nombre y apellidos, como esto va a ser, yo qué sé, para un campeonato, pues es que resulta que quiero agregar nivel, quiero que estén ordenados por países, ¿vale? Y luego quiero que estén ordenados dentro del país por equipo masculino femenino. Y lo coloco. Pincho aquí, lo subo, primero por país, dentro de cada país por equipo y ya luego sí, por nombre y apellidos o por apellidos y nombre. ¿De acuerdo? Primero los países. ¿Qué gano con esto? Pues lo que gano con esto es que ahora tengo todos los de Canadá y luego todos los de Estados Unidos. Y dentro de los de Canadá tengo primero a los hombres, viene por orden alfabético, ¿vale? Primero a los hombres por la M y luego a las mujeres. Y luego ya dentro de los hombres ya les tengo ordenados alfabéticamente a los hombres de Canadá, luego ordenadas alfabéticamente a las mujeres de Canadá, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces esto ya es cada cual que le dé la utilidad que necesite. Eso en cuanto a ordenar simplemente por contenidos. Y obviamente se puede ordenar de A a Z, de Z a. Si quiero que aquí estén primero las mujeres antes que los hombres, pues pondría aquí Z, ¿vale? Y por la W me aparecerían primero las mujeres y luego los hombres, ¿vale? Esto tampoco tiene mayor complicación, mayor misterio, ¿de acuerdo? Y es ordenación de datos y obviamente se siguen viendo todos los datos en la hoja, ¿vale? No se me oculta, no se me esconde ninguno, que es algo que en filtro sí que va a pasar, ¿vale? Si cogiéramos otra hoja distinta, por ejemplo esta, ¿vale? Yo aquí podría hacer lo mismo, fijaros que lo mismo, vamos a hacer, si quitara la opción de mis datos tienen encabezados, para empezar, esta fila 1 se podría mover, ¿vale? O sea, si alguien no se fija en esto, hay veces que Excel eh, no te marca esto cuando vas a ordenar, por lo que sea, tienes que mirarlo por si acaso. No, no suele pasar muchas veces, pero hay veces que tú dices, "Oh, vienes aquí y dices, anda, si no, no tengo los títulos de las columnas, por lo que sea,
Excel no ha marcado aquí, mis datos tienen encabezados, ¿vale? ¿Qué ocurre si hacemos esto? Para empezar, nos va a costar más ordenar los datos, porque al final, pues hombre, por columna A, B, C, si lo tenemos así, bueno, pues me lo ordena por comercial, por la columna B, y luego dentro de los comerciales, si se llaman todos iguales, pues quiero que me lo ordene por la fecha de venta, ¿vale? Por C, perdón, por comercial, agregamos nivel, por C, en orden inverso, ¿vale? Lo más reciente es a lo más antiguo, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Aquí no solo es que pierdes el título de la columna, sino que cuando vas a aceptar la fila de título, como has dicho que no tienes fila de encabezado, la máquina te ha puesto la fila de título a funcionar por ahí y la fila de título, pues vete a saber dónde está, pues aquí, en la C, ¿vale? De comercial. Así que tened cuidado con eso. ¿De acuerdo? Porque si no tenemos cuidado y vamos muy rápido y no marcamos, pues igual nos damos cuenta de que hemos perdido la fila de título y la fila de título, lo único que nos ha pasado es que le hemos dicho a la máquina que no tenemos fila de título. ¿Vale? No hemos marcado esa opción, con lo cual entra dentro del juego de la ordenación. ¿Vale? Bueno, aquí es donde podríamos jugar con el tema de los formatos. Aquí no tenemos prácticamente formatos, ¿de acuerdo? Formatos en cuanto a color, no en cuanto a formato numérico, ¿vale? Formatos en cuanto a colores, formatos gráficos, ¿de acuerdo? Acordaros que los formatos eran formatos a los números, dar presencia a los números, formatos gráficos, dar aspecto ya más bonito a lo que es la presentación de contenidos, ¿de acuerdo? Si yo digo aquí, ordéname por comercial, ¿vale? Si tuviera algún sentido este formato que he dado, que aquí no le tiene, porque aquí lo único que hace es fila sí, fila no, fila sí, fila no, fila sí, fila no, si tuviera algún sentido, yo le podría decir, ordéname por comercial y según el color de celda me vas a poner los que tienen celda de color azul en la parte superior. ¿Vale? Yo os digo que aquí, en este caso, en esta hoja, el color azul de fondo de la celda no significa nada porque estamos simplemente haciendo un formato de fila de color, fila blanco, fila de color, fila blanco, entonces aquí no significa nada, pero si lo significase, yo podría decir, me vas a ordenar por comerciales haciéndome eso, ¿vale? Que la celda aparezca arriba todas las personas que estén con fondo azul, por lo que sea, y a partir de ahí yo podría seguir ordenando. De hecho, podría decir, aparte de que me pongas eso, después esos comerciales me le vas a ordenar de A a Z, ¿vale? Y la máquina me hace eso. Primero me aplica la ordenación por color, ¿vale? Y luego dentro de ese color me aplica el A a Z, ¿de acuerdo? Y luego a partir de ahí me pone las celdas que no tienen color y dentro de ellas me vuelve a aplicar obviamente el A a Z. Yo digo que aquí no tiene sentido como tal, sentido práctico, pero obviamente funcionar funciona, ¿de acuerdo? Si nos vamos a esta hoja que es más completa, aquí sí, aquí ya tiene más sentido decir, bueno, aquí sí, porque yo aquí he dado ya unos formatos condicionales para ordenar y aquí igual al ordenar, en datos ordenar, mis datos tienen encabezados, aquí en la parte de, bueno, fijaros aquí la parte del precio total, esto es lo que os decía, esos son los distintos precios totales que he sacado ahí, que son todo copia, esas cuatro columnas últimas, precio total, son cuatro copias porque a cada una le aplicamos un formato condicional diferente. Esta es una hoja que ya hemos utilizado en otro vídeo, ¿vale? Bueno, pues la parte del descuento, por ejemplo, la parte del descuento es la que tiene los coloritos estos, ¿vale? Entonces yo aquí puedo poner icono de formato condicional y le puedo decir, quiero que me pongas en la parte superior todos los que tengan, por ejemplo, icono rojo, ¿vale? Entonces la máquina me coloca ahí arriba todos los que tengan icono rojo y luego yo ya le puedo decir que por descuento, que una vez que me ha colocado arriba todos los que están con color rojo, ¿vale? Que aparte luego me ordene o por descuento también, ¿vale? Que podría ser porque ahora simplemente se limita a colocar arriba todos los rojos sin ordenarles. Fijaros que aquí hay un 2%, aquí hay un 1%, aquí hay un 1%, aquí hay un 1, aquí un 3. Y decir, vale, pues aparte de que me coloques arriba los rojos, quiero que me les ordenes de menor a mayor. Después, todos los datos por descuentos, manteniéndome arriba, obviamente, los rojos. Y ya luego puedo seguir jugando como sea. Y una vez que he hecho eso, pues ahora quiero que por comercial, por ejemplo, me ordenes también por orden alfabético de mayor a menor o por fecha, o, ¿vale? Y yo aquí puedo jugar con todas esas opciones, ¿vale? Aceptamos y esto es lo que me hace la máquina. Me pone arriba todos los rojos, los que no tienen descuento, obviamente cuentan como que es un 0 y a partir de ahí, pues el 1, tal. Si no hubiera puesto la ordenación por descuento de mayor a menor,
se hubieran quedado los rojos arriba simplemente en el orden en el que están en la tabla. Y simplemente es como que coges todos los rojos, les pones arriba y no les ordenas entre sí. Ahora, como hemos metido esa segunda opción, ese segundo criterio, para que ordene por descuento de menor a mayor, aquí están ordenados, ¿vale? Entonces esto se puede combinar como sea. Y dentro de los rojos, dentro, en este caso, de los descuentos de color rojo, que tengan el mismo porcentaje, ¿vale? Dentro de esos me les ordena alfabéticamente, ¿de acuerdo? Que eso es lo que hemos configurado. Fijaros aquí el salto del 2 al 3%, fijaros aquí el salto, que eso es lo que hemos dicho después. Que me ordene después para aquellos que sean iguales, para aquellos que están repetidos, aquellos que tienen el mismo descuento, ¿vale? Que me les ordene de forma alfabética, ¿vale? Bueno. Aquí podríamos empezar a tener algún problema con el tema de los formatos numéricos, ¿vale? Podríamos empezar a tener algún problema con el tema de los formatos numéricos por el tema de los redondeos, ¿de acuerdo? Podríamos tener, donde más problemas hay es en el tema de las fórmulas, que todavía no les hemos visto. Pero aquí los contenidos de las celdas son 38, 42, 65, 44, 19, 73. Aquí es donde podría ser que si yo quitase todos los decimales, por ejemplo, o quitase decimales, fijaros que este es un 73, pero realmente es un 72,8, ¿vale? Es un 72,8, que es un 73. Claro, yo podría tener un 72,8, un 72,9, un 72,7, un 72,6, todos son 73. Y aunque todos pongan 73, entre ellos 4, ¿vale? Está habiendo un desfase de 0,001 datos, ¿vale? De 0,001 cantidad, 0,001 lo que sea, en este caso son euros, ¿vale? Entonces, al aplicar aquí formatos numéricos y quitar decimales de la vista, formatear decimales, dos decimales que yo aquí realmente tengo 3 o puedo tener más, a la hora de ordenar aquí le puede influir. Y puede ser que en algún caso particular yo me dé cuenta que diga, hay algún dato aquí que parece que no me está ordenando bien. Tendréis que mirar dentro de la celda a ver qué tiene, ¿vale? Obviamente esto que viene de fórmulas es más complicado, entonces cuando veamos el tema de las fórmulas, que aquí simplemente nos hemos limitado a aplicarla de forma muy sencilla, veremos que lo ideal, si con los datos que estoy obteniendo, resultados numéricos que estoy obteniendo, voy a tener que hacer cualquier tipo de comprobación o voy a tener que operar con ellos posteriormente, lo ideal no es aplicar formato, lo ideal es aplicar fórmulas de redondeo a número de decimales que a mí me apetezca, pero fórmulas de redondeo de tal manera que efectivamente trabaje con los datos que estoy viendo realmente. Si quiero mostrar dos decimales, debería redondear a dos decimales, ¿vale? Si no quiero tener problemas. Son desfases mínimos, pero hay en ocasiones en las que nos puede dar problemas, ¿vale? Todo esto en cuanto a ordenación. Fijaros también que el tema de la ordenación lo que hace es llevarse consigo los formatos de las celdas, ¿vale? Fijaros cómo teníamos aquí, si yo doy deshacer, fijaros que mis datos estaban perfectamente formateados, cada fila de un color, y al haberles ordenado, se han ido los formatos de las filas, ¿vale? Este formato de aquí no era formato condicional. Obviamente los formatos condicionales se mantienen. Los formatos gráficos que damos a las filas, estos que no tienen que ver con las condiciones de los contenidos que tiene cada celda, esos fijaros que se van amontonando. Entonces muchas veces las ordenaciones hay que hacerlas antes de formatear, ¿vale? Se dejan los datos preparados como yo quiera y después es ya cuando formateo, porque si no me pasa esto, ¿vale? Se van a amontonar ahora todas las filas de color que yo había dejado perfectamente configuradas para que apareciera cada una de un color. Ahora está todo totalmente deslavazado, ¿vale? Pero bueno, eso son ya opciones que podéis cambiar en cualquier momento. Ordenar antes y aplicar formato después. Obviamente lo que sí que se mantiene son los formatos condicionales, ¿vale? Bueno, filtrado. Filtrado parecido, ¿vale? Los filtros parecido. Obviamente es mucho más potente, nos da mucho más juego. ¿Qué es un filtro? El filtro lo que hace es, como hemos dicho antes, dejarme a la vista los datos que yo necesite según la configuración de lo que yo vaya haciendo aquí en cada una de las columnas, ¿vale? Entonces, primera cosa que vemos, al aplicar un filtro, lo que tenemos es una marquita aquí, una flecha que apunta para abajo en cada una de las columnas. Y yo voy a poder filtrar los datos
por diferentes columnas y esos filtros que voy aplicando, esas configuraciones que voy aplicando en los filtros se van acumulando a las que yo vaya teniendo ya, ¿de acuerdo? Y eso lo que hace simplemente es dejarme a la vista los datos que yo quiera. Es decir, solo quiero ver, ahora mismo, solo quiero ver aquellas personas de Canadá. Despliego y digo que solo quiero ver los de Canadá, ¿vale? Ya está. Primera cosa que veo cuando aplico un filtro, esto es súper sencillo. Filtro por contenido. Filtro por contenido por algún dato, alguno de los contenidos que hay en la columna. Filtros se pueden hacer solo en la parte básica de infinidad de opciones, ¿vale? Y obviamente para cada tipo de columna, según el tipo de contenido que tiene, ¿de acuerdo? Ahí todavía no hemos llegado, estamos solo viendo por contenido. Me he quedado solo con las personas de Canadá, ¿de acuerdo? De hecho, aquí ahora solo están las de Canadá. ¿Qué me fijo? Me fijo, primero, la columna sobre la que he aplicado un filtro queda ahí marcada. Queda marcada con el icono del embudo como que ahí hay un filtro aplicado, ¿vale? Segunda cosa, veo que aquí abajo me dicen con cuántos datos me quedo. He filtrado y me dice, te quedas con 48 de 96. Tenías 96 datos. Con esto que acabas de aplicar, te quedas con 48, ¿vale? Tercera cosa que veo, aquí a la izquierda se me ponen las filas de color azul, ¿de acuerdo? Las filas de color azul, ¿vale? Las filas de color azul me dicen que puede ser que tenga entre medias filas que no se ven, ¿vale? Aquí da la casualidad que parece que no, porque da la casualidad que tenemos todo correlativo. Vamos a filtrar por otra columna. Vamos a filtrar, si queréis, por la posición. Filtramos por la posición. Me quedo solo con los delanteros, ¿vale? Ahora sí, ¿vale? Eso otro era casualidad porque estaban todos los de Canadá al principio, ¿vale? Ahora sí, veo que efectivamente las filas se me quedan en azul y veo saltos, ¿de acuerdo? ¿Qué saltos son? Bueno, pues nada, que los datos originales, la fila 6, 7, 8, por ejemplo, tiene personas que no son delanteros, ¿vale? Entonces, la 6, 7, 8 está oculta, no se ve, ¿vale? O sea, no es que esté oculta como tal, está filtrada de tal manera que no se ve. Ahora tengo 55 personas de 96 que son delanteros, ¿de acuerdo? Vale. Durante todo este proceso que hagamos de los filtros tienen una ventaja, que es que si yo selecciono ahí, o si yo selecciono aquí, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, los datos filtrados o lo que sea, si yo copio, ¿vale? Fijaros que solo me llevo los datos que he filtrado. Solo me llevo los datos que he filtrado. ¿De acuerdo? Si yo copiara y esto me lo pegara aquí a otro sitio, solo me he llevado los delanteros, ¿vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es otra de las opciones que me permite a mí hacer el filtro. Que cuando copio, solo estoy cogiendo esos datos que veo que tengo filtrados, en este caso según la columna posición. Si yo ahora sigo filtrando, digo, vale, he filtrado por delantero. Yo ahora digo, solo quiero los delanteros, por ejemplo, de la provincia de ONT, que quizás sea Ontario, qué sé yo. Pues pinchamos aquí, desmarco todos y digo, solo quiero los de Ontario, ¿vale? Ontario, o puedo coger más, pues Ontario y yo qué sé, y Alta que tenemos aquí. Aceptamos y ya está. Y yo sigo filtrando, ¿vale? Y en este caso tengo 17. Y esto es una opción súper sencilla, solo basada en los contenidos que tengo en cada columna, ¿vale? Esa es una opción. Para quitar los filtros, les puedo ir quitando donde les he puesto o quitarles desde aquí arriba. Pincho aquí arriba y me quedo otra vez con la hoja original. Se me quitan los colores azules de los números de las filas, diciendo que no tengo filtrado, y vuelvo a partir desde el principio, ¿vale? El filtro, al igual que la ordenación, ni borra ni hace nada, simplemente recoloca los datos y en este caso el filtro simplemente te les quita de la vista, ¿vale? Esto en cuanto a los contenidos de la celda. Por esa utilidad que tiene de los contenidos de la celda, de cada una de las columnas, los filtros también se pueden utilizar para ver si tengo errores en las columnas. Si no me ha apetecido utilizar la opción de validación de datos cuando he querido que alguien rellene datos en las celdas, ¿vale? Yo puedo decir, a ver, ciudad, me puedo hacer un filtro solo para venir aquí, para desplegar, a ver si en este listado de ciudades, ¿vale? Veo que hay alguna con error, ¿vale? Que hay veces que en un listado tengo personas que han puesto el nombre de una ciudad de 8 formas distintas, ¿vale? Aquí nos pasa. Hay veces que vas a un listado y en vez de Palencia, ves Palencia, Palencay, Palencia, Palenica, ves un montón de nombres que al final, pues, bueno, pues obviamente al teclear la gente se puede confundir.
si hay que hacer un listado, hay que hacer una hoja en la que hay que rellenar nombres de provincias, pues al igual que hacemos en los formularios que hay en Internet, no nos suelen dejar escribir nombres de ciudades y municipios. Nos muestran un desplegable para que elijamos. Ya vimos en la parte de validación de datos que Excel permitía elegir y poder hacer un listado de datos para seleccionar en un desplegable para cuando queremos escribir datos en una celda, ¿vale? Y lo podemos dejar así configurado y podemos configurar también, obviamente, que se escriban solo cierto número de caracteres para escribir, por ejemplo, un código postal, etcétera, etcétera. Todo eso se puede configurar. ¿Para qué? Para que luego no tenga estos posibles errores. Entonces, bueno, pues hay gente que los filtros también aquí les utiliza para ver si esto está los datos bien escritos. Aquí igual, yo aquí tengo 3 opciones, pues 3 opciones, ¿vale? Entonces, también está bien para sacar en un momento dado, ¿vale? Cuáles son las opciones que tengo. Otra herramienta relacionada con esto es la parte del quitar duplicados, ¿vale? Yo podría decir aquí, seleccionar la ciudad, copio la ciudad, por ejemplo, me la llevo aquí a otra hoja para que no moleste, ¿vale? Me la llevo a otra hoja para que no moleste y con la opción de quitar duplicados, quítame duplicados de la ciudad, acepto, y la máquina lo que hace, bueno, esperad, esto si queréis para verlo mejor, yo prefiero ordenar los datos por ciudad, ¿vale? Ordenamos los datos por ciudad y en este caso quitar los duplicados, que así se ve que efectivamente les estoy quitando. Aquí tenemos Buffalo, Buffalo, Burlington, Burlington, Calgary, etcétera. Entonces quitar duplicados, quito y en este caso me dice la máquina que me ha quitado 12 duplicados y que tengo solo 84, perdón, valores únicos. Y aquí también puedo ver, incluso podría hacer una lista para utilizar en la parte de validación de datos para que si hay que seguir metiendo datos a esa columna, hacer un desplegable para que la gente eligiera de ese listado y no escribiese los suyos, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son opciones que también se pueden sacar a partir de los filtros y de las herramientas estas de datos, que algunas sí que tienen cierta utilidad, ¿vale? En este caso, quitar duplicados será de las que más utilidad tienen junto con validación de datos, ¿vale? Bueno. Más en cuanto a los filtros, hemos dicho que los filtros, voy a quitar, por si acaso no sé si había algún filtro dado, quito y pongo y así ya es como que limpio todo el filtrado. Más opciones con los filtros. Hemos dicho que los filtros luego se hacen por contenido de la columna, ¿vale? Pero ya no por el contenido exacto, sino por el tipo de dato que tiene la columna. Entonces, esta columna de ID, aunque sea un identificador que no va a ningún sitio, sería un filtro de tipo numérico. Yo pincho aquí y aquí veo que tiene filtro numérico. Podría filtrar con estas opciones porque es un filtro numérico. Igual aquí no tiene mucho sentido. Esta columna es un filtro de texto. Son textos, puedo filtrar por contenido de texto. Obviamente por nombre también, por el apellido. Por ejemplo, yo le podría decir, búscame aquellas personas, filtro de texto, que comiencen por la letra A. ¿De acuerdo? Fijaros aquí los comodines. Podría decir por A y a partir de ahí poner un asterisco, ¿vale? Representar cualquier serie de caracteres, comienza por A mismamente, me podría valer, ¿de acuerdo? En este caso, me saca estas dos personas y si no, podría jugar también con el A asterisco, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que pasa que en este caso con el A me basta y me sobra, ¿vale? Y fijaros que puedo poner también O comienza por B, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso, pues tengo las personas cuyo apellido, perdón, empieza por A o empieza por B. ¿De acuerdo? O sea, son opciones, en este caso son filtros personalizados, ¿de acuerdo? Aquí, en este caso, a 2 niveles, no me deja meter más opciones, y en este caso, pues hemos hecho esto. Sácame, muéstrame, déjame a la vista de los datos que tengo ahí, todas las personas cuyo apellido comienza por A o cuyo apellido comienza por B, ¿vale? En vez de decir, pues un apellido en concreto o bueno, pues también puedo tirar por esa opción. Y fijaros que aparte de eso hay muchas más opciones. Es igual a, no es igual a, ¿vale? Dime todos los que no sean defensas, por ejemplo, pues lo puedo hacer por desplegable, puedo hacerlo por aquí, ¿vale? Contiene, no contiene. Esto me da muchísima potencia para poder localizar cualquier dato que yo quiera en cualquier listado, ¿vale? Puedo estar buscando simplemente un código del cual solo sé 3 dígitos, que a lo mejor forma parte de una columna con un código mucho más grande. Puedo estar buscando algún apellido dentro de una columna con 2 apellidos, ¿vale?
Búscame, no sé si es Martín, Martínez, no sé si, pues M-A-R-T. Búscame por contiene M-A-R-T, ¿vale? Que no sé si es Martín, Martínez, ¿vale? Pues hay 1000 opciones. Eso en cuanto a columnas con texto. Quito el filtro también. Por ejemplo, en las de peso. Las de peso es un dato numérico. Meto el filtro y dato numérico. Tengo obviamente filtros numéricos. Aquí sí que tiene más sentido. Quiero ver a aquellas personas que tienen el peso entre peso es mayor o igual a, por ejemplo, 140 y menor o igual, por ejemplo, a 160, ¿vale? Aceptar. Y la máquina me saca todo lo que está entre 140 y 160. Perfecto, ¿vale? ¿De acuerdo? Estos son simplemente filtrados. Aquí nos ordena. Luego, obviamente, si yo quiero, se podría también ordenar. Aquí tenéis también opciones para ordenar, ¿de acuerdo? Si lo quisiéramos aplicar aquí. Y también, obviamente, puedo combinarlo después con esto, ¿de acuerdo? Se podría combinar aquí con esto, ¿vale? Puedo jugar y si estoy trabajando con esto, trabajo con una opción, pero luego también en cualquier momento puedo cambiar aquí hasta otra y puedo trabajar con cualquiera de las dos, ¿vale? También puedo hacer en el caso de los filtros aquí para volver a ponerles todos, marcaré aquí, por ejemplo, o se borra el filtro de peso, por ejemplo, y se vuelve a empezar. Si solo estoy trabajando con una columna, no hace falta que quite el filtro aquí y le ponga otra vez. Y aquí también puedo jugar, por ejemplo, con estas opciones que son parecidas a las que había con los formatos condicionales. Ponme los 10 mejores, que en este caso, ¿qué son? Los 10 que están, en este caso, los que más pesan, los 10 que más pesan, por ejemplo. Aquí podría jugar, están por elementos o con porcentaje, ¿vale? Si tengo 90 y tantas personas, creo que había, pues en este caso, los 10 primeros. Y si no, bueno, pues el 25%, ¿vale? Aquí cuadra porque más o menos si son 100, pues obviamente pongo una cosa, pongo otra, es lo de menos. Pero si tengo una hoja con 5000 datos, pues ahí ya poner los 10 primeros o poner el primer 10% sí que cambia, ¿vale? Todo esto ya es jugar y son opciones para decir los que más pesan, los que menos pesan, los más altos, los menos altos. Esto también con números. Tenemos aquí una columna por fecha. Pues obviamente también tenemos filtro, en este caso por fecha. Fijaros que los contenidos aquí van diferentes. La forma de mostrar las fechas, que también vale para sacar errores, también es bastante útil. Para sacar errores, por ejemplo, en fechas de nacimiento, también es bastante útil utilizar este filtro en la parte de abajo, porque aquí te viene organizado por año. Entonces ya pinchas el año, ya te viene por mes y luego ya te viene por días, ¿vale? Aquí ya te viene para que veas todos los datos que tienes, les tienes como agrupados, ¿vale? Esto luego ya se verá, obviamente las tablas dinámicas también se puede hacer así, pero ahora simplemente estamos filtrando. Entonces aquí esto también me vale para, por ejemplo, en una columna de personas, saber si he puesto bien o no, o si tengo algún desfase, algún tipo de error en las fechas. Porque obviamente me puede dar lugar a pensar si tengo una fecha de nacimiento del año 2014, pues que igual para un trabajador, por ejemplo, una trabajadora, pues igual no es correcto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esas cosas las puedo revisar y las puedo controlar por aquí. Y si no tengo, pues obviamente filtros de fecha, que hay un montón de opciones, ¿vale? Para decir, la fecha es esta, la fecha es antes de esta fecha, después, y obviamente si fueran fechas cercanas, podría jugar con próxima semana, esta semana, próximo mes, etcétera, 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 y luego jugar aquí con otras opciones que me da la máquina en cuanto a fecha, ¿vale? Y con esto es otra opción más, en este caso, para una columna que tenga contenidos de tipo fecha. Ya prácticamente con eso están todos cubiertos, tipo texto, tipo número, tipo fecha, ¿vale? Y los filtros obviamente se pueden ir acumulando en distintas columnas unos u otros, ¿vale? Bueno, y luego nos queda, en este caso voy a pasar a otra hoja, esta nos la saltamos y pasamos a esta, nos queda que cuando hacemos filtros, también podemos filtrar, fijaros que aquí no tenemos puesta y movilizada la primera fila, ¿vale? Aquí podemos jugar también con los filtros con los colores, ¿vale? Fijaros aquí, filtrar por color, aparte del ordenar por color que ya lo hemos visto. Aquí podemos filtrar para decir, solo quédame a la vista, en este caso, los descuentos, en este caso en color verde. Ya no es ordenación como antes, es simplemente filtrado. Quiero quedarme solo con aquellas ventas, recordad que esta era una hoja de ventas, ¿vale? Donde más descuento hay, que al final lo puse con el color verde. Y luego digo, y aparte de eso quiero donde el precio total haya subido, por ejemplo, ¿vale? En este caso, pues esta solo tengo esta, vamos a cambiar a otra por tener alguna más, por ejemplo, aquí, ¿vale? El precio pues haya bajado o el precio esté subiendo, ¿vale? Esté bajando, aquí solo tenemos una, era
por tener alguna opción más. Bueno, pues esta que parece que no hay tampoco muchas, ¿vale? Y ya luego, dentro de estas, yo podría seguir filtrando, ¿vale? Fijaros que aquí también tengo colores. Este era un filtrado con una gama de color diferente. Y aquí fijaros que también puedo decir, pues ahora quiero que aparte dentro de esas que te quedes solo con estas. Y puedo hacer filtros exclusivamente por color. Obviamente les puedo hacer por número en cualquier momento. ¿De acuerdo? Aquí puedo decir esto que sea mayor de 2600, por ejemplo, ¿vale? 2000 sí que hay ahí, mayor de 2600, ¿vale? Acepto, en este caso, mayores de 2600, ¿vale? Dentro de las otras dos, de los otros dos criterios de ordenación que ya tenía. Digo, perdón, de filtrado que ya tenía, que son el de descuento, que no se modifica, y el de precio total, que tampoco se modifica, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido modificar aquí. Si elijo por color, si elijo por número, y si no, pues aquí los que vaya poniendo aquí abajo, ¿de acuerdo? Esto ya son, digamos, como tres bloques diferentes donde poder configurar los filtros, ¿de acuerdo? Vale, pues con esto poco más. Son diferentes opciones, tanto de filtrado como de ordenación. Acordaros que es simplemente para ordenación colocar los datos y no dejo de ver ninguno. Filtrado me deja solo a la vista aquellos datos que cumplen los criterios que yo quiera. Puedo, obviamente, copiarles y pegarles solo los que estoy viendo, ¿vale? De hecho, aquí también en la parte de las avanzadas, ¿vale? Se puede copiar la lista a otro lugar, ¿vale? Esto ya lo vamos a ver en los filtros avanzados, ¿de acuerdo? Hay dos opciones más para estos datos, sin que haga yo el copiar y pegar, me les pueda llevar a otra celda diferente, por ejemplo, vamos a otra celda de otra hoja diferente, por ejemplo, para seguir trabajando con ellos allí, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues esto ya lo vamos a ver en los filtros avanzados, igual que otra opción que hay que me permite filtrar de forma un poco particular, ¿vale? Diferente a esta, ¿de acuerdo? Porque esto es todo lo que hemos visto, son filtros básicos y en la parte del filtro avanzado vamos a ver eso, cómo se puede llevar los datos filtrados a otro sitio y cómo se puede filtrar de otra manera, un poco particular, ¿vale? Que también nos puede ser útil en determinados casos, ¿vale? Eso lo vamos a ver en vídeo posterior.